Shots. Súper, entonces, salud. Bueno, muy bien chicos, entonces vamos a empezar. Él es Abdel, nos va a hablar un poquito sobre ataques a SPAY, ATMs y ataques de ese tipo a sectores financieros en tiempo real. ¿Qué pasa cuando las instituciones donde tenemos nuestro dinero son atacadas? Bueno, vamos a hablar de eso. Y denle la bienvenida a Abdel, un aplauso. Listo. Perdón. Listo. Dejen respiro tantito de chat porque sí está fuerte. Bueno, buenas tardes a todos. Déjenme ver esto que me está jalando. ¿Me ayudan ustedes a cambiarle? ¿O? Sí, apunta a la saca. ¿Ah, acá? Ahí está. Listo, perdón, es mi primera vez. Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Creo que me pasé un slide. A ver. Sí, no, creo que no jala esto. ¿Ahí ven que cambia o no? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias por estar aquí. Como les decía, les voy a platicar de 4 incidentes o crisis donde hubo o intrusión o una afectación en donde yo trabajaba antes de Vision Fox. Traté de ser un poco variado. Pues vamos a hablar de un caso de cryptojacking, luego sobre SPAY, algo de ATMs y después ransomware. Ahora, al final vamos con las preguntas y respuestas. Muy bien, me presento de nuevo, soy Abdel Bolívar. He transicionado entre muchas áreas de ciberseguridad, principalmente en la parte ofensiva. Entonces he pasado luego de ofensivo a forense y otra vez a ofensivo, ¿no? Actualmente así es como estoy operando en Vision Fox, pura parte ofensiva. Y pues he sufrido un montón de transformaciones, ¿no? Este es después de 20 años, este es el Abdel que ven hoy, ¿no? Y como les decía, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues les quiero presentar ataques reales que afectaron el negocio, en su mayoría. Algunas de las técnicas o tácticas que usaron los atacantes. ¿Qué fue lo que pasó en el incident response? ¿Cuáles fueron los gaps que provocaron que no se detectaran estos ataques? Y bueno, ¿qué se aprendió o qué cambió en la organización a raíz de estos ataques, ¿no? Entonces van a haber fallas, ¿no? Por todos lados. Pero también me gustaría dejar un mensaje que al final las crisis son buenas, ¿no? La verdad es que a mí me han dado mucho las crisis de ciberseguridad, ¿no? Así como mencionan que gracias, ¿no? O escucho mucho que le dan las gracias
a los desarrolladores por tener sistemas vulnerables. Bueno, pues las crisis también luego te dan muchísimas cosas, ¿no? De hecho, así conocí a mi esposa, también en una crisis, ¿no? Y también amigos entrañables, porque al final cuando estás trabajando en crisis y el otro se da cuenta, sobre todo si es de TI, que tú estás ahí al pie del cañón, pues te terminan queriendo también, ¿no? Te van apreciando. Ok, entonces vamos a pasar al primero, el cryptojacking. Bueno, este ataque en especial se veía mucho, yo creo que hace 10 o 15 años, ¿no? Pasaba muchísimo. Ahora es más común tal vez el ransomware, ¿no? Pero antes utilizaban los servidores para minar, ¿no? Un poco de la historia sobre este ataque. Yo creo que este ataque fue de los primeros que me tocó revisar como analista forense. Y bueno, si se dan cuenta, lo que mencionaba, pues yo trabajaba mucho en la parte del pentest y pues no era como tan natural, siento yo que hiciera forense. Creo que es una actividad que va mejor con el incident response, con el SOC, no sé, ¿no? Pero muchas veces le toca al pentester también, ¿no? Y en ese entonces, estoy hablando de hace unos 15 años, a mí me tocaba, como parte de las funciones de Blue Team un poco, definir estándares de seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces había como esta batalla entre los de IT, desarrolladores, porque también los estándares eran muy estrictos y causaban que los endpoints o los servidores se alentaran, ¿no? Y bueno, este fue el caso, un poco, ¿no? Este caso surgió a partir de un servidor en un área de telecomunicaciones que estaba justamente con el performance muy arriba, ¿no? Y así estuvo durante 1 o 2 meses, ¿no? Y obviamente, ¿quién era el primer culpable? Pues el área de ciberseguridad, porque son los que implementan los controles, que hacen que se alenten las cosas, ¿no? Entonces, ¿quién diseñó esos controles de ciberseguridad? Pues era responsabilidad de mi área, ¿no? O el área en la que yo estaba, porque lo que sucedía es que hacíamos algún pentest y luego, a raíz de ese pentest, surgía algún control nuevo de ciberseguridad, ¿no? Les estoy hablando hace 15 años, yo creo, ¿no? Actualmente pues tenemos, no sé, cosas como el CIS o otros sistemas de compliance. Entonces, en esa época diseñábamos estos controles de ciberseguridad y éramos los primeros culpables, ¿no? Entonces, llegamos a este servidor, bueno, en específico yo llegué a este servidor y sí, pues al revisar los procesos, hacer un HTOP que tenía instalado, veíamos que estaba el 99% de su capacidad, ¿no? Pero bueno, este caso en específico, al revisar, ¿no?, qué eran los procesos, ¿no?, qué estaba pasando, pues notamos algo raro, ¿no? Había un proceso en específico que estaba consumiendo toda la memoria RAM, ¿no? Entonces se levantan las alarmas, ¿no?, inmediatamente, ¿no? Esto es una crisis, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y yo creo que este fue, si no es el único caso que me tocó que todo se hiciera bajo la regla, ¿no?, de análisis forense. Estábamos bueno, estaba en esa época tomando un curso de forense, DC Consult me parece, y pues aquí sí llevamos a cabo todo, ¿no? Se levantan las alarmas, la alerta, se hace todo el tema de cadena de custodia, ya saben, ¿no? Se bajan los servidores, se extraen los discos duros, se clonan, se regresan, y al hacer el forense, como debe de ser, empezamos a encontrar cosas como scripts de cryptomining tipo XML, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Siguiendo con el forense, pues vemos que la raíz de la vulnerabilidad había sido un JBoss que tenía una vulnerabilidad, un CVE asociado, ¿no? Asociado a serialización, ¿no? Esto lo pudimos después corroborar porque el WAF lo había detectado
¿no? Pero solamente estaba en modo aprendizaje, ¿no? Ya saben, estaba en modo aprendizaje, no bloqueaba nada. ¿Y por qué no bloqueaba nada? Porque pues también estaba este tema, ¿no? De que el WAF a veces irrumpía en la operación, ¿no? El hecho de repente bloquear cosas provocaba a veces que se cayeran las cosas, ¿no? Entonces siempre estaba este dilema, ¿no? Esta lucha entre IT y el área de seguridad, ¿no? Bueno, este es más o menos el script, ¿no? Uno de los scripts que había, ¿no? Donde se veía muy claro que se estaba mandando o se estaba conectando con un wallet para todo lo que minara se subiera a ese wallet, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al caso de SPEI. Voy a tratar de no mencionar nombres de bancos, ¿no? No quiero maltratar a nadie, o de vendors, pero si por ahí escuchan el nombre de algún banco, no hagan caso, ¿ok? Entonces, les doy un poquito de contexto de SPEI. Este es el diagrama que uno puede ver en las circulares de la Comisión Nacional o de Banxico, ¿no? Donde parece muy simple y para el usuario lo es, ¿no? Tú quieres mandar dinero, lo haces a través de tu banco, él tiene un proveedor que generalmente pasa por una certificación y se manda al SPEI. Y el beneficiario pues recibe el dinero, ¿no? Y atrás de esto hay muchos requisitos, ¿no? Muchísimos requisitos. El proveedor, les digo, que manda los SPEIs debe tener una certificación, redundancia, debe de firmar las peticiones, una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, todos los que tramaron como ataque coordinado, porque ocurrió en muchos bancos al mismo tiempo, y estuvieron trabajando en los bancos por evidencia, ¿no? Que había en los bancos, en algunos casos hasta durante un año, no sé, haciendo intrusión tipo red teaming, ¿no? Ganando cada vez más conocimiento de la red de ese banco, pues deciden un día empezar a lanzar este ataque, ¿no? Y la verdad es que fue muy ingenioso, porque al final, si todas estas medidas de SPEI que se tenían que hacer para que pudieras mandar una transferencia, al final era una tabla, ¿no? Donde tenías tú que insertar los movimientos. Pues la idea fue de la mayoría de los ataques que ocurrieron en los bancos, insertar directamente en esas tablas clave, en donde el vendor de SPEI jalaba las transacciones y después las mandaba a Banco de México, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no quiero pensar mal al respecto de todo esto, pero a veces es inevitable, porque todos los bancos pues mandaban información a Banxico sobre IPs, tablas, cómo se llevaban las transacciones, y muchos de ellos solamente usaban 2 o 3 proveedores de SPEI que estaban certificados. Y recuerdo, ¿no? 2 en especial que fueron los más afectados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este banco? ¿No? Que al final fue un ataque de SPEI. Milagrosamente no hubo afectación económica, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Como que pierde conexión después de un ratito, ¿no? Bueno, les voy platicando. Pues
para cuando pasó este tema del SPI, más o menos ahí, alrededor del 2018, finales del 2018, pues ya como área de seguridad, pues éramos los encargados, ¿no? de atender temas raros de ciberseguridad, ya cuando escalaba como a segundo nivel, ¿no? Ya no solo el incidente, sino si pasaba a forense. Entonces, el área de IT que llevaba toda la parte del banco, nos reporta que su base de datos principal no podía ser failover porque un query que estaba trayendo transacciones masivas estaba bloqueando toda la base de datos. Entonces, ¿qué significaba esto? Que no se podía respaldar. Esa era la alerta, ¿no? Para dar un poco de contexto, pues esta infraestructura, como era muy sensible, se basaba mucho en Windows, Active Directory, pues no utilizaban algunas herramientas de seguridad, o sea, no había antivirus, no había EDRs, menos, ¿no? No había protección en la red, solamente había segmentación, ¿no? Como nivel de protección en la red. Entonces, llegamos y el query que estaba bloqueando la base de datos resultaba ser que estaba haciendo consultas a la base de datos de transacciones. Estaba haciendo una consulta que estaba trayendo mucha información y se quedaba ahí colgado. Súper sospechoso. Entonces, de inmediatamente se levanta la crisis, ¿no? Y ya saben, ¿no? Cómo sucede en el forense, ¿no? A los pocos minutos, pues siempre está la pregunta, ¿no? ¿Cómo van? ¿Ya quedó el forense? ¿No? Pero bueno, al final, pues sin logs, sin información, no sabíamos cómo saber de dónde venía este ataque, ¿no? Y tampoco podíamos hacer el típico caso de forense donde se baja el servicio porque pues era la base de datos principal del banco y no se podía bajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí como equipo forense? A ver, creo que me pasé, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué empezamos a usar? No sé si ubican esta herramienta Sysmon, que es un servicio de Windows que se pueden descargar en la página de Windows, que logra cosas adicionales al Event Viewer o al auditor de Microsoft. Alguna vez instalado, empezamos a colectar logs y empezamos a ver actividad como de este tipo, ¿no? PowerShells, muchos PowerShells, pero encodeados. Al final eran tipo stagers como el que aquí se ve, ¿no? Si se dan cuenta, pues es el clásico stager que se descarga algún archivo de algún servidor remoto y después, utilizando Reflection, porque seguramente era un archivo de .NET, se ejecutaba, ¿no? Entonces ya era como muy obvio que algo estaba pasando ahí, ¿no? Y parte de la información que empezamos a recopilar en ese incidente, en carpetas que íbamos encontrando, eran dumps de la base de datos. Entonces, una de las primeras conclusiones fue que seguramente no sabían cómo hacer transacciones a la tabla principal del banco, sino que estaban sacando información primero para después poder ellos insertar. Estaban viendo que era necesario las columnas, ¿no? donde tenían que insertar, si había índices, si había que firmar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Sysmon lo que nos empezó a dar era trazabilidad, ¿no? Empezamos a ver servidores a los que el atacante o atacantes habían saltado y empezamos
a recorrer, digamos, ¿no? hacia atrás en la red, qué era lo que iba pasando. Y al final descubrimos alrededor de 80 servidores donde el atacante estuvo parado, de alguna forma, ¿no? Dejando artefactos, dejando cosas. Y la mayoría de estos saltos pues, los íbamos viendo a través de Sysmon. Pero ¿qué estaba pasando? Mientras seguíamos revisando los logs, pues el atacante seguía ahí, ¿no? Era algo que seguíamos viendo, ¿no? Seguíamos viendo actividad, seguían queriendo conectarse a la base de datos, ¿no? Etcétera. Y en el Inter, pues escuchábamos de otros bancos cómo les iban pegando, ¿no? A tal banco ya le bajaron tanta lana, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vimos que, digamos, como el initial foothold de la red del banco fue a través de un servidor que tenía un puerto 8080, digo, ahí adivinen cuál es, y tenía una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso también llegó a salir en los logs. Cómo estaban explotando esa vulnerabilidad para saltar a la red del banco, ¿no? Seguíamos rastreando hacia atrás, ¿no? Entonces era, ya saben, el juego del gato y el ratón. Pero bueno, ¿qué pasó? Llegó un día que el atacante simplemente dijo, no, yo creo que ya me van a dar conmigo, y se paró, ¿no? Entonces, mucho el aprendizaje de este ataque fue que, pues a veces la detección tiene que ver un poquito con suerte, ¿no? Al final no pudimos encontrar digamos, el paciente cero de la red de del corporativo, porque el atacante dejó de actuar, aunque se reforzaron las medidas de seguridad, pues ya no había como actividad o artefactos que nos dieran a entender que había un equipo vulnerable o que por ahí había sido, ¿no? ¿Qué decidió el banco? Pues quitar los proveedores de SPAY y hacer su propio SPAY, certificarse a través de Banxico, con más medidas, ¿no? de seguridad, ¿no? Más reforzadas, o sea, aparte el binario de SPAY tenía que estar firmado, ¿no? Y bueno, nos dejó mucho esto, ¿no? El tema de los logs. Este fue uno de los casos donde posiblemente el área de IT se fusionó ya después mejor con el área de seguridad, porque siendo un área donde no querían saber nada del área de seguridad, pues a partir de este incidente, digamos, como que ganamos un poco de respeto y la necesidad de tener medidas más fuertes de ciberseguridad. Bueno, pasamos al tercero, ¿no? ATMs y Transaction Reversal Fraud. Y bueno, en este, digamos, incidente, al final el tema de ATMs era muy nuevo para el área de seguridad, ¿no? Que nos enfocábamos más en la parte web, infraestructura, móviles, etcétera, ¿no? Pero este incidente surgió a partir de que los cajeros se empezaron a vaciar muy rápido. Fue una actividad que duró más o menos. O sea, cuando le ponían dinero, debía tardarse ciertos días tal vez en vaciarse. Pues aquí pasaba a veces de un día para otro, ¿no? Se empezaban a vaciar y a vaciar, y en específico más unos que otros. Ahora, ¿qué pasó con el ATM? Pues ya saben, son un poco como terminales tontas, donde muchas veces los logs que generan no están ligados o no están online, no se mandan a un correlacionador de eventos, etcétera, y los motivos pueden ser varios, o las razones que luego dan son varias. Muchas veces tienen que ver con que no quieren invertir, ¿no? En esa parte, porque los enlaces son de cierta forma,
y no quieren pagar un enlace más delicado, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces no se tiene trazabilidad en línea de lo que va pasando. Hasta que van haciendo conciliaciones, se van dando cuenta. Entonces, en este caso, después de que les vaciaron pues varios miles, después de una semana se dieron cuenta, ¿no? Esta gráfica que se ve ahí, los colores representan digamos como los 4 ATMs principales que estaban siendo vaciados, y del lado izquierdo está el importe, ¿no? Entonces había, bueno, aparte se va graficando por hora. Entonces se dan cuenta, hay algunos picos de que en una hora se llegó a vaciar casi 75,000 pesos, ¿no? Bueno, llegando, ¿no? A una parte muy alta, 75,000 pesos. Estas gráficas después las hicimos, ¿no? Pero en el momento pues no sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía este ataque? Hay un ataque que empezó a ocurrir unos meses antes de que ocurriera esto en Europa. Estoy hablando por ahí del 2020, una cosa así. Se empezó a sonar mucho en Europa y después llegó a México. Van a ver mucho ahorita estos mensajes, ¿no? Que se llaman E3. Van a ver que son errores, pero en realidad son mensajes del ATM que va mandando cuando algo ocurre. Si saben, el ATM pues tiene unas caseteras, el dinero sale por las caseteras, se va hacia atrás por una banda que sube el dinero y luego sube a la parte superior del dispensador hasta llegar al shooter, ¿no? Y el shooter es la puertita esa que se abre justo, que se tiene que abrir justo cuando el dinero está ahí. No se puede abrir antes porque podrían ocurrir otros ataques ahí, ¿no? Entonces se tiene que abrir justo cuando el dinero llega al final. Entonces en el recorrido pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Cuando el dinero se dispensa correctamente, pues el mensaje es un E0, ¿no? Generalmente. Pues si ocurre algo atrás del dispensador, es un E2, ¿no? Si el dinero no se pudo dispensar porque el shooter se bloqueó o algo pasó ahí, entonces hablamos de un E3, ¿no? A veces pueden ser también timeouts, ¿no? Algunos bancos manejan, si la persona no agarra el dinero, pues ocurre un E3, ¿no? Pero generalmente es por algo que pasó, algo obstruyó el shooter. Entonces hablamos ahí del E3, ¿no? Por conveniencia, ¿no? O por hacer la experiencia más amigable al usuario o al cliente, cuando pasaba que el cajero no te daba dinero, no sé si algunos han escuchado, les ha pasado, pero pues sí ha llegado a pasar, que el cajero no te da el dinero, o no se abre la compuerta, el shooter, o algo pasa, pues a veces tenías que meter una aclaración, ¿no? Y entonces luego esa aclaración llevaba tiempo y ya te reembolsaban. Entonces muchos bancos empezaron a hacer el reverso del dinero, si no te lo daba, en automático, ¿no? Es de ahí donde surge esta falla de seguridad. Ya saben, muchas veces tiene que ver, ¿no? Estas fallas de seguridad por algo que beneficia al usuario, ¿no? En este caso, pues, los reversos en automático. Ahora, en Europa, les digo, principalmente se empezaron a dar cuenta de esto, de los reversos en automático. Entonces, ¿cómo funciona el ataque? Tú pides la denominación de billetes que más te podría dar. En el caso de algunos bancos, rondaba más o menos por ahí de los 8,000 pesos, ¿no? Entonces, cuando tú pedías 8,000 pesos, te daban más billetes de a 500, después de a 200 y así, ¿no? En específico esa cantidad, ¿no? Porque en la mayoría de los retiros se ve esa cantidad, ¿no? 8,000 pesos. Entonces pedían los 8,000 pesos, justo cuando se abre el shooter, se bloquea el cajero y esto genera el error E3, que lo que va a hacer es regresar el dinero a la parte trasera o a la bandeja de retornos de ATM, y en ese momento
pinchaban el dinero. Entonces, el cajero seguía pensando que había regresado el dinero atrás, se producía el E3 y el atacante se llevaba el dinero. Como había ocurrido el E3, pues entonces se procesaba el reverso en automático. Así se ve más o menos el journal de un ATM. Les digo, son como puros mensajes, no tienen a veces mucha estructura, puede ser como puro texto. Y ahí se ve el mensaje 0, donde ya presenta el dinero y después, enseguidita, como bloquearon el shooter, está el E3, ¿no? Después viene el cajero, el monto, etc. Todo esto se queda en el cajero. Y algunos bancos lo recopilan para hacer conciliaciones. Pero, digamos, es una ventana de tiempo bastante buena para que alguien te pueda atacar un cajero y tratar de hacerle un jackpotting, ¿no? Bueno, esos journals los empezamos a graficar por dos marcas de cajeros principales que se tenían: Diebold, NSR. Aquí sí menciono las marcas porque estas sí no me preocupa mucho balconearlas, porque en el mundo de cajeros, lo que ustedes van a ver, algunos que han trabajado con cajeros, es que muchas veces los vendors en específico no te quieren compartir información. Tienen como muchas estas prácticas de seguridad por oscuridad. Y pues cuando uno ve cómo hackean estos cajeros, hasta a veces da gusto, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí, no? ¿Cuál era el cajero tal vez más atacado? Porque ambos funcionaban muy parecido. En el caso de Diebold, donde se veían más, ¿no?, más reversos a lo largo de esas 2 semanas, ¿no? Ocurría que en un día pues podía haber hasta 400 reversos, ¿no? Entonces, por eso esas cantidades como un poco escandalosas, ¿no? Donde iban, pedían 8,000 pesos, pinchaban otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? A lo largo del día. Entonces, fue información que empezamos a generar, ¿no? Ahí con Splunk, ¿no? Que era la herramienta que teníamos en ese momento. Ahora, el caso de los errores E3 o de los mensajes E3 también se veía ahí, ¿no? Como picos muy grandes, ¿no? Porque estaban generando tantos errores E3. En la parte de allá eran como el top de retiros. Los circulitos son tarjetas de débito. Entonces eran como las tarjetas que tenían más retiros, que también es súper raro, ¿no? Como puedes estar retirando, ¿no? Ahí también faltaba como más reglas de negocio, ¿no? Alrededor de cuántos retiros podías hacer, etcétera. Que muchas de esas reglas de negocio pues justamente se anulaban por aplicar los reversos, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué pasó después de esto? De este incidente, ¿no? Porque al final les digo, veníamos de un área de seguridad donde hacíamos más ventas web, infraestructura, etcétera. Y a raíz de esto, pues surge la necesidad de hacer un área dedicada a puro pentes de ATMs, ¿no? Entonces, es ahí donde pues también hay una ganancia, ¿no? Lo que les digo, ¿no? A veces las crisis son buenas porque o las áreas empiezan a trabajar más con sinergia, se crean nuevas áreas. Entonces, a partir de esto, pues creamos un laboratorio dedicado a puro cajeros, ¿no? Y empezamos a hacer pentes dedicados a cajeros. Y aquí, bueno, les quería mostrar un video, no sé si se pueda reproducir. A ver, tal vez si le doy aquí. Ahí está. Ese es un TRF sobre un NSR, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta ya teníamos como la técnica, ¿no? De dónde pinchar, porque al final el shooter
Sí, yo les dije que era la puertita, pero en los costados también hay engranes que son parte mecánica del shooter. Entonces, si esos engranes se atoran, es donde ocurre el E3. Este es como el NSR. No se escucha el audio, pero si escucharan el audio, se escucha como un clac, 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 ¿no? Porque el mismo engrane está tratando de girar. Este es un cajero Diebold abierto, y a ver si me ayudan a reproducirlo. Ahí, para que funcionara el Diebold, el TRF, no era usar los pulgares, sino se tenía que meter los dedos como en la parte de abajo de la compuerta, y ahí se bloqueaba, empezaba a forzarse el shooter, y era donde se producía el error. Muy bien. Ahora pasamos al último, un ransomware. Bueno, este en específico pues es más nuevo. Digamos que aquí ya teníamos como cierta reputación, ¿no?, alrededor de los forenses. Entonces un día me habla mi ex jefe para ver si podía dedicarle un tiempo a este forense, ¿no? Ya aquí yo ya no estaba en la empresa que trabajaba, y pues era como un trabajito extra, ¿no? No sé si lo pueda decir aquí, espero que no esté mi jefe, pero digo, algunos se dedican al bug bounty. ¿Por qué no hacer forense, ¿no?, en estos tiempos libres, ¿no? Pero bueno, ya saben, ¿no?, el forense pues es muy demandante, ¿no? A veces puede estar horas en la noche, pedir pizzas, qué sé yo, tacos, y sigues hasta el otro día, ¿no? Súper demandante. Entonces digo, no, es que ¿sabes qué? Sí tengo que trabajar porque tenía yo unos pendientes, ¿no? Y bueno, me dice, pues ¿sabes qué? Te puedes ir con unos consultores, vete nada más el fin de semana y te regresas el lunes, y ya, trabajas en lo que tú tengas que hacer. Ok, ¿no? Pero también la opción estaba de hacerlo remoto, ¿no? Porque no lo puedo hacer remoto, ¿no? Y ya saben, la urgencia muchas veces de la dirección o de quien está demandando saber, ¿no?, qué pasó, pues ayuda, ¿no?, como que se tomen luego malas decisiones. Entonces, bueno, digo, ok, está bien, bueno, me van a mandar a Atlanta, ¿no? Porque el banco estaba en Atlanta, y ahí vamos, ¿no? 3 consultores, Atlanta, llegamos el sábado, tempranito, llegamos a las oficinas del banco, y resulta ser que no son ahí las oficinas, ¿no? Yo, ¿cómo que no son ahí las oficinas, no? Ya vamos hasta acá. No, es que están en un pueblo donde realmente la gente de IT están en un pueblo que está a 3 horas, ¿no?, de Atlanta. Ok, bueno, entonces, bueno, pues a rentar un coche. Rentamos un coche y a manejar a Greenfield, se llamaba el lugar. Entonces llegamos a las oficinas y no había nadie, a pesar de que estaban en crisis porque tenían todos sus servidores encriptados, endpoints encriptados, etc. No había nadie. Total, después, en el transcurso del día llega alguien, pero terminamos haciendo pues este incident response o crisis, la terminamos haciendo remota, pero en las instalaciones físicas del banco, ¿no? Todo mal, ¿no? Y bueno, a mí lo que me impresionó es que en el camino de Atlanta a Greenville, no saben el número de iglesias y armerías que hay. Es increíble. Entonces no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí, ¿no? Este fue un forense como relativamente rápido, porque la idea es que yo como
que guiar a los que se iban a quedar, pero ya para el domingo ya sabíamos qué era lo que había pasado, ¿no? Ellos se quedaron, pero yo sí me tuve que regresar. Entonces, para regresarme yo tomé un tren de regreso, ¿no? Que igual fue un tren, ¿no? Tren lunes a las 5 de la mañana para llegar a la Ciudad de México el mismo lunes y poder chambear. Pero también fue otra experiencia, ¿no? En ese tren, ¿no? Iba yo con los ojos, ya saben, ¿no? Así súper despierto porque sentía que me hacían algo, ¿no? Ahora, les digo, fue como muy sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya saben, ¿no? De experiencias previas, aquí sí tenían EDRs, antivirus, pero no lo había detectado. Entonces, pues una de las primeras cosas que hicimos fue igual Sysmon, ¿no? En este caso, ¿no? Instalamos Sysmon. Y lo que notamos en algunos endpoints es que un usuario en específico había recibido un correo y ese correo era de un OneNote que tenía una variante de logbit que se esparcía a través de SMB, ¿no? Entonces, esta es más o menos como la estructura de procesos que llegamos a ver. O sea, el usuario ejecuta el Outlook, su correo lo abre el OneNote y después se corren esta serie de procesos, ¿no? Un CMD, después un PowerShell, puros stagers, ¿no? Que hasta que se bajaba el binario, donde ya se hacía toda la magia. Entonces, igual, ¿no? ¿Qué aprendimos acá? Pues que los logs siempre te dan corazonadas, ¿no? Si no tienes logs, creo que es el mejor mensaje que les podría decir cuando hacen un forense, es entre más logs, más corazonadas, y les va dando un camino de hacia dónde ir, ¿no? No tiene que ser Sysmon porque ya hay cosas más avanzadas, ¿no? Pero nos estaba dando como información para ver hacia dónde íbamos. Igual, muchas veces los vendors te venden cosas y muchas veces te bloquean cosas que te pueden hacer daño, pero siempre, ya saben, ¿no? Los atacantes encontrando la forma de hacer un bypass de todo. Y pues ya saben, ¿no? Aquí respaldar sus archivos. Entonces pasamos a los pensamientos finales. Bueno, aquí agregué este slide un poco con algunos stagers que he visto en los forenses. Subí algunos en mi GitHub que está ahí. Si quieren esperarse un poco más, yo creo que en la semana voy a estar subiendo más, porque al final es un mundo que me ha estado como interesando bastante, pues, sobre todo porque ando ahí, ya saben, detrás del OSET, y luego mi coco son como estos los stagers. ¿Qué nos deja un poco estos ataques? Pues ya saben, ¿no? Los ataques reales hacen daño, ¿no? Sí o sí hacen daño. Muchas veces uno puede estar queriendo seguir el proceso de incident response, pero al final tienes que estar improvisando en el camino, viendo qué te puede servir, hacia dónde moverte, etc. Y bueno, ya saben, ¿no? Si eres resiliente y tienes un poco de humor, pues esa es, yo creo que la receta para sobrevivir. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues abrimos sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre los casos reales que acabamos de ver o sobre las lecciones aprendidas, es el momento, ¿va? Recuerden alzar la manita para alcanzarlos con el micrófono. Allá al fondo tiene una pregunta. ¿De acá quién? Alza la mano. Conocimientos que adquiriste. Y la pregunta es dirigida a, bueno, me imagino que en estas situaciones, pues
bueno, me imagino, ¿no? Que por ejemplo en el caso del cajero, que quizás tuviste que aprender nuevas cosas para saber cómo encontrar la raíz del problema. Entonces la pregunta es que en estos casos, quizás cuando estás en contrarreloj, pero necesitas aprender a hacer algo, o ¿qué metodología o qué haces tú para adquirir estos, digamos, nuevos conocimientos? Sí, en el caso de los cajeros, pues hay una página muy grande sobre el XFS, ¿no? Que es como el protocolo que utiliza la máquina o el Windows para comunicarse con los periféricos. Digo, eso lo vas aprendiendo, ¿no? Vas investigando y lo vas aprendiendo. Pero la documentación yo creo que es lo principal, ¿no? Estar viendo qué dice la documentación. También los vendors tenían cierta documentación que nos compartieron, entonces ahí venía la descripción de los mensajes, ¿no? Porque si viste los journal, solamente se ve el mensajito ahí, ¿no? Asterisco 0003, no sé. Pero tú ves el journal y no sabes qué es, ¿no? Entonces, los logs más la documentación nos dio como entendimiento completo de qué era lo que estaba pasando paso a paso en el cajero, sobre todo si va a dispensar, ¿no? Eso es una. Y luego lo corroboras en la práctica porque vas haciendo tus dispensaciones y vas viendo lo que va pasando, ¿no? Obviamente aquí necesitas acceso al dispositivo, a lo que vas a probar, para que tú puedas corroborar que lo que tú estás manipulando se está reflejando en el log. Entonces, lo resumo en eso. Al final tienes que leer la documentación, sí o sí te la tienes que chutar, y tienes que tener logs, ¿no? Para saber de dónde o cómo los vas a interpretar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? Recuerden lanzar la manita. Sí, yo tengo dudas en los casos de los bancos, si es que tuvieron pérdidas, y profundizo mi pregunta. ¿Qué tanto te viste involucrado o el proceso de la atención al incidente para identificar los causantes que generaron estos eventos de fraude? Es decir, el análisis llegó hasta identificar los usuarios y si hubo alguna repercusión, y qué tanto el forense aportó para, pues, asignar una responsabilidad hacia estos clientes fraudulentos. Sí. En el caso de deslindar responsabilidades, no me ha tocado ver como así con hechos qué pasó, ¿no? O sea, porque al final, si bien también nos preparamos como en el tema de peritajes, no me ha tocado estar en un peritaje, porque al final todos estos casos se les entregaba como los resultados se entregaba como al área de seguridad, pero no estoy hablando de seguridad de información, sino seguridad física, ¿no? Que es, pues, alias de guacanazos, ¿no? Entonces la verdad es que no sé qué pasaba ahí después, ¿no? Cómo usaban esa información. Lo que sí veía, ¿no?, que se reflejaba mucho en políticas de seguridad actual, ¿no? Se empezaban a hacer más controles, dejaban que las áreas de seguridad entraran en sus procesos, etcétera. Pero ya de los culpables, ¿no?, muchas veces no me tocaba ver ya si tomaban acciones legales, ¿no? O qué pasaba ahí, ¿no? No sé. Ok, siguiente pregunta. Tenemos todavía espacio para 2 preguntas más, para que se animen. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que vamos a darle un aplauso a Abdel. Gracias. Muchísimas gracias por compartir aquí.